Buenos días, soy Karina Rodríguez y les doy la bienvenida a Powaliscali, la Casa de las Historias, la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía. Esta mañana tenemos nuestra última actividad extraescolar programada para este cuatrimestre, primer cuatrimestre del año, y la verdad es que estamos muy felices por la personalidad que nos acompaña esta mañana. Y bueno, créanme cuando les digo que lo que vamos a ver y escuchar esta mañana es de otro nivel, así que no se muevan de sus asientos y tomen apuntes de absolutamente todo, pero para quienes no lo conozcan, permítanme presentarles a nuestro invitado. Michelle Amado es miembro de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos y especialista en dirección de fotografía para stop motion. Trabaja desde el 2020 para el multipremiado estudio de animación Shadow Machine en Portland, Oregon, y ahí sirvió como uno de los 4 lighting camera person de la película Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson. Actualmente, bueno, él también fue director de fotografía de la primera temporada de la serie In the Now, también una serie en stop motion dirigida por Zach Hoods y Brandon Gardner. Actualmente es uno de los 2 lighting camera persons de la segunda temporada de Tiny Chef, dirigida por Rob Shaw. Michelle es un prolífico cinefotógrafo y profesional del departamento de cámara, con 20 años de experiencia en técnicas de filmación. Su continua pasión por la interacción entre la geometría, la luz y la teoría del color como elementos para mejorar la narrativa visual a través del drama y la emoción han sido claves para dar forma a una ilustre carrera cinematográfica. En paralelo, también es un generoso profesor de bellas artes a quien se le puede encontrar compartiendo su conocimiento y experiencia para impulsar a la próxima generación de artistas visuales. Michelle, tienes la palabra. Bienvenido a Powaliscali. Muchísimas gracias. Nada, qué placer estar aquí, y qué placer poder compartir con ustedes un poquito del mundo de la animación y el mundo del hacer fotográfico, del hacer del cine. Bueno, aprecio a todos los que están por allí, el tiempo que se van a tomar y bueno, que sepan que esto es un diálogo. Qué gusto de nuevo estar aquí, Karina. Gracias por la invitación. Empecemos. Eh, es rarísimo, ¿no? No tener a la gente enfrente y solamente tener una cámara, pero me voy a imaginar todas sus caras y espero contribuir en la visión de lo que es la creación fotográfica. Me llamo Michelle, nací en una época en la que las cosas tenían que hacerse con las manos, tenían que estar al alcance de nuestras manos y me enamoré de hacer esas cosas. Me gusta la fisicalidad, me gusta la magia, sobre todo, y me gusta la sorpresa. Me gusta descifrar incógnitas y sobre todo si son incógnitas creativas. Y me gusta mucho honrar la herencia de la creatividad humana, tanto en técnica como en conocimiento. Y entonces esto me fue empujando en mi vida a tomar algunas decisiones que empezaron a rondar en el mundo de la fotografía. ¿Y por qué en el mundo de la fotografía? Bueno, esto hay muchos momentos claves en mi vida, ¿no? Y uno de ellos era eh, que me sorprendía mucho que en una fotografía se podría conservar un recuerdo, ya sabes, un viaje a Mazatlán, la vista desde el puerto, el barco en el fondo, ¡plic! Foto, ¿no? Y entonces conservábamos una memoria de algo que era histórico. Y no es como esta época en la que la fotografía está tan al alcance que puede volverse poco importante, ¿no? En esa época era pues, conservar los rollos y conservar las fotos que estaban. Entonces, para mí me generó mucha pasión el comprender el mundo a través de la imagen. Algún día, en algún momento, también me cuestioné cómo funcionaba la cámara y por qué hacía fotografías. Y me acuerdo que embarqué a mis padres en, en una reunión de tiempos compartidos en las que prometían que iban a un desayuno y le regalaban una cámara y solamente les iban a platicar de un tiempo compartido y creo que se la pasaron unas cuantas horas, pero regresaron con 2 cámaras, lo cual me dio la oportunidad de investigar qué era una cámara, ¿no? Y entonces decidí desarmar una. Y entonces no encontré nada, porque, porque finalmente una cámara es un espacio oscuro en donde hay un agujero y donde hay un material sensible en el lado opuesto
y donde nuestros ojos, que funcionan tal cual como una cámara, ven lo que está enfrente, cruza la imagen y se plasma atrás, pensemos que en el cerebro, y entonces tenemos una reflexión de una imagen en la parte posterior. Y entonces, no sé si me decepcionó o me provocó más curiosidad. Pero me quedó muy grabado que no había nada. Y entonces yo dije, bueno, y entonces, ¿por qué sale la fotografía? Y a mí que me gusta descifrar cosas, empecé a tener digamos, un reto. Y lo que yo he encontrado en mi historia fotográfica es que me gustan mucho los retos. Yo creo que por eso hago stop motion, ¿no? ¿Quién demonios se le ocurre hacer una película cuadro a cuadro? ¿Sabes? El último esfuerzo hecho cuadro a cuadro fue construir las pirámides de Egipto, creo yo, ¿no? Así de, ¿qué les parece si hacemos las pirámides más gigantescas de la historia? Ahora le vamos, pues una por una, ¿no? Y entonces cuando pienso en el stop motion, pienso que es un poco casi como hacer pirámides, ¿no? Así de, pues vamos a hacer el movimiento cuadro a cuadro, con efectos de luz, con efectos especiales, con uf, cantidad de cosas, pero foto por foto, 24 fotos que forman un segundo y así hasta llegar a los 60 minutos, 70, 80, etcétera, ¿no? No hay, no hay una respuesta clara de por qué hago todo esto, pero supongo que es este reto de la fisicalidad de mi generación, ¿no? Me gusta tocar las cosas, me gusta crear cosas. Y entonces, pues, la fotografía me enamoró, ¿no? Y me enamoró no solo por hacer el clic y hacer, digamos, y generar la imagen. Yo creo que un poco la fotografía es ah, como cuando aventamos una piedra a un lago que está en calma y entonces a la hora que cae genera una pequeña ondita. Y entonces esa ondita se va a ir expandiendo, ¿no? Y entonces va a generar otra ondita. Pero lo interesante de esta ondita que se expande es que siento que la fotografía a mí siempre me ha tocado como esa onda. Cuando aprendí a disparar la cámara, sentía que sabía de todo de la fotografía y era una cámara formato 110 que eran de escuadra con un rollito súper pequeñito y entonces uno miraba por un ladito y, clic, ¿no? Y ya salía la foto porque era una cuestión automática. Y luego eso se fue expandiendo cuando tuve la oportunidad de utilizar una cámara con lente y con velocidad de obturación, ¿no? Que empezaron a salir todas las fotografías mal, ¿no? Barridas, desenfocadas, mal expuestas. Y entonces esa ondita que se expande, lo que me hizo pensar es que tenía que aprender cómo hacer que esa fotografía saliera bien, ¿no? Y entonces aprendí a exponer correctamente. Yo, wow, ya sé hacer fotografía. Y entonces me descubrí que había un ISO y descubrí que se podía revelar y descubrí el blanco y negro y descubrí que para verse mucho más interesante existían principios de composición y descubrí atreverme y descubrí que habían distintos lentes y descubrí que los distintos lentes generaban tal efecto o al menos un efecto en mí. Y entonces también hubo una conexión muy interesante con la fotografía en la que encuentro un modo de expresión, un modo muy íntimo, un modo muy personal, ¿no? El decir, mira, si utilizo un lente angular y me acerco a las personas, parece que hay un efecto de cercanía, pero a la vez puedo mirar hacia otro lado y como el ángulo de visión es tan amplio, cabe en mi cuadro. Y entonces lo puedo poner en un tercio quizás, porque estoy apuntando para otro lado, y entonces actuar secretamente. Y entonces me salía un poco como esta inspiración de espía, ¿no? Porque también la fotografía permite eso, mirar, ¿no? Es un poco como el estetoscopio de los médicos. Les permite revisar que el cuerpo esté bien, ¿no? Y ya por sí mismo es una licencia, ¿no? La cámara me parece que por sí misma es una licencia, ¿no? Alguien que levanta la cámara, todos decimos, también es un fotógrafo. No vamos y lo pegamos, ¿no? Órale, ¿qué te pasa? Bueno, ya hay algunos efectos muy feos de la foto, pero en general es como una licencia para mirar. Y entonces lo que yo encontré eh, en esta historia era que la cámara me permitía no solo mirar, pero también encontrarme. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque así como la ondita se va expandiendo e iba entendiendo más posibilidades creativas de la fotografía,
así también esa ondita se expandía hacia otros niveles, que yo no alcanzaba a ver en ese momento, pero vaya que existían, ¿no? Que era como la parte dramática y la parte emocional, ¿no? Y entonces yo sabía que cuando cambiaba la composición de mi cámara y ponía el objeto más hacia los costados, pues se sentía muy tenso. Oye, te perdí, Karina. Espero que todos sigan allí. Voy a seguir hablando. Y entonces yo sentía como si cambiaba el personaje de lado, se fijan cómo hay un montón de espacio vacío aquí. Y entonces si el personaje está aquí, se siente tensión visual. Y lo iba descubriendo. ¿No? Y me parecía muy interesante cómo esas pequeñas cosas conectaban con cierta parte de mis emociones. Decías, hombre, si yo me siento como en una situación de rechazo o de incomodidad o de tristeza o cualquier cosa de esas. Ahora, imagínense esto, ¿no? O sea, yo ahorita lo estoy viendo hacia cámara o cerca de cámara. Pero si yo en este momento me pongo a hablar de esta manera, en donde mi cara está casi al límite de cuadro, y me pongo de esta manera, donde hay un montón de aire atrás de mí, y mi eje está apuntando hacia aquel lado, hay un montón de tensión visual, según yo, ¿no? Y entonces esa tensión visual también reflejaba como una situación que podía hablar de mi propia incomodidad en la vida. Entonces iba conectando como este efecto de qué significaba la fotografía y qué posibilidades de expresión podía estar. Y en este gran proceso, déjame nada más, déjame enviar un mensajito para saber si todo está bien por ahí. Y a Karina, sigo con ustedes. Y en este gran esfuerzo, pues lo que iba descubriendo era como una especie de seducción por hacer imágenes. Quiero hacer fotografías, quiero descubrir cómo se narra, quiero descubrir cómo se comunica. Porque a mí, digamos, una de las cosas que me sorprende mucho en este momento es que ahora estoy haciendo estas series, estoy participando en unas películas en las cuales requieres un montón de conocimientos y un montón de habilidad para resolver cosas, que esto es importantísimo, ¿no? Cómo resolver cosas. Y entonces, pero antes a mí lo que me sorprende es cómo se fue construyendo todo esto. Y creo que lo que puedo rescatar de esa historia era una inquietud por comprender cómo hacer las cosas de una manera, digamos, disciplinada, de una manera seria, de una manera eh, sistemática, ¿no? Y poder poner todos esos principios en función del trabajo y de la profesionalización de mi mirada. Lo que pasa es que a mí lo que pasa es que a mí lo que me produce la fotografía es un placer enorme, que creo que me parece que les ha de pasar a ustedes, ¿no? Ustedes hacen fotografía y dicen, bueno, poner el ojo en la cámara, acomodarte, decidir que sea por aquí y entonces balancear los objetos que están frente a ti, crear un efecto de composición, tomar una fotografía, también produce como un efecto de mucho placer y de estar preparado para hacer lo que sigue, ¿no? Seguir caminando y encontrar otro cuadro hermoso y disparar, ¿no? Bueno, al menos eso es a mí lo que me produce la foto. Y entonces, lo que fui encontrando en mi camino es que estas inquietudes de querer hacer más, de querer buscar una cuestión disciplinada sobre la fotografía, me fue llevando a oportunidades, ¿no? Y las oportunidades, como dije antes, que me encanta la parte de descifrar cosas, pues estas oportunidades lo que me permitían era jugar un poco a esto del acertijo y cómo resolverlo. Y entonces la fotografía no solo plantea la parte creativa, sino plantea la parte de la experiencia de tratar con el objeto con el que estás fotografiando. No es lo mismo fotografiar una botella de leche que una persona. No es lo mismo fotografiar una botella de leche que se tiene que resolver en 5 minutos porque al cliente la urge que a una persona con tiempo. Y entonces comencé a descubrir que habían muchas variables. Y estas variables para mí eran muy interesantes porque otra vez era como el juego del acertijo, era como el juego de descifrar, ¿no? Y entonces pasé por
muchas experiencias profesionales súper interesantes, ¿no? Desde, me acuerdo cuando eh, mi padre se dedicaba a la venta de zapato, ¿no? De zapato de piel. Y recuerdo que cuando yo iba empezando mi carrera fotográfica, recién salido de los estudios, pues necesitaba clientes y necesitaba poner en práctica todos estos conocimientos. Y entonces hubo la oportunidad de fotografiar catálogos. Ya saben, el zapato contra fondo blanco, pum, ¿no? Y entonces pues necesitaban muchísimas fotografías de zapatos, ¿no? Y entonces llegué a ser tan bueno y entender cómo estructurar la funcionalidad de esas cosas, que dividía por tipos de zapato, por tipo de piel, por tipo de estructuras, y entonces iluminaba para series, ¿no? Y entonces llegué a tomar 200 fotografías en un día de 200 zapatos. Pues fui el superhéroe de los catálogos un tiempo, ¿no? Hasta que me aburrí y dejé eso. Y entonces yo ya había aprendido que había una especie de, a ver, a la distancia, ¿cómo lo veo? Ah, yo creo que aprendí que había una relación entre la dirección de la luz y la cara del zapato. Y ahorita voy a tomar eso. De hecho, yo creo que va a estar bien interesante hacerlo en este momento. Déjenme ver si tengo por aquí algo que sea más o menos redondo. Ah, tengo una cabeza de Pinocho. Bueno, una cabeza impresa. Miren qué interesante. Y de hecho voy a tomar en cuenta también esta esfera del color, porque creo que está bien interesante como reunir estas dos, eh, estos dos mundos, el color y la luz, porque les digo, son cosas que me iban sorprendiendo conforme yo me iba metiendo a este mundo de la fotografía y se iba expandiendo esta onda de agua, ¿no? Así de, ya aprendí a exponer, mira el contraste, y entonces cada vez había un reto expansivo para decir, hombre, no me sé todo de la fotografía y sigo sin saber todo, afortunadamente. Entonces, imaginemos, esto es como el mundo, ¿no? Y entonces ustedes se darán cuenta que va desde la parte negra hasta la parte blanca, y entonces en términos del color es una rueda, y entonces tiene distintos grados de tono, distinta saturación y distinta brillantez, ¿no? Entonces es bien interesante comprender el color como una tridimensionalidad, como si fuera una esfera, como si fuera un planeta. La luz funciona igual, pero la luz funciona, y esto eran cosas que yo iba descubriendo en mi vida, la luz funciona de una estructura muy interesante. Se necesitan tres elementos para que exista, eh, digamos, la percepción de la luz. El objeto que está iluminado, que está siendo afectado por la luz, la posición de la lámpara, que puede estar alrededor del objeto, ¿no? Y quien mira, que en este caso es esta cámara, ¿no? En este caso, ustedes pueden ser el que mira y puede ser el árbol que está enfrente. O puede ser el vaso que está enfrente de ustedes, o puede ser el no sé qué, ¿saben? Cualquier cosa a la que ustedes miren será el punto de vista. Y entonces, cuando uno entra a un estudio, lo que decide es dónde está el objeto que vas a iluminar, quién es el objeto que estás iluminando, dónde está colocada la cámara, ¿saben? Porque ya establece una relación. Y entonces, a partir de eso, se crean dos ejes. Un eje que es alrededor del sujeto en eje horizontal y otro eje que es alrededor del sujeto en eje vertical, arriba y abajo. Entonces, si se dan cuenta, hay una esfera alrededor del personaje. Ustedes están mirándolo. Si yo pongo la luz viniendo desde cámara, entonces esa luz va a viajar de manera perpendicular, paralela a cámara, y entonces va a tocar al objeto, va a iluminar 180 grados de este objeto y los otros 180 grados quedarán en sombra. A eso se le llama el contraste, ¿no? Y pensemos en la luna, ¿no? La luna tiene, bueno, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Como la fuente de luz es el sol, está la luna aquí y entonces ilumina un cacho y la otra parte queda en sombra, ¿no? En términos generales, 50% de esa esfera queda en sombra y 50% queda iluminada. Y eso es
por la dirección de la luz. Voy a ver si el celular me da para iluminar esta cabecita eh, eh, esta cabecita de Pinocho. Un poquito de luz, ¿no? Bien. Ustedes vean, no, es súper poquita esta cochinada de luz. Ahí disculparán. Pero, a ver, voy a cerrar la ventana. Entonces, quizás esto me ayude un poquito más. Y si no, aquí prendo la luz de la, de la, de la lamparita que es mucho más potente que esta lucecita. Pero bueno, ok. Funcionará para explicar un poco el ejemplo. Uy, a ver si así. Ok, funcionará para explicar el ejemplo. Noten que cuando la luz viene de un lado, ilumina 50% del personaje, que es la mitad de su cara, y el otro porcentaje quedará oscuro. ¿Lo notan? Conforme voy moviendo la lámpara más cerca de cámara, incluso vean dónde está la sombra, está atrás de mí, clic, 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 va cambiando la cantidad o la proporción de la cara que está iluminada y el contraste. ¿Se entiende eso? ¿Ven qué interesante? Incluso cuando viene de atrás, voy a ponerme un poquito así para que no haga ese efecto de LED. Vean cómo puede iluminar una pequeña proporción de la cara y de la orejita, ¿no? Que es muy distinto que esto. ¿Notaron qué feo? Y qué interesante. Cómo ilumina solamente una pequeña proporción de la cara, de la cabeza, y cómo el hecho de estar modificando la luz, la posición de la luz, va cambiando las formas emocionales. Y cuando hablo de las formas emocionales, ven qué interesante esto, ¿no? Imagínense si la luz fuera aquí, no veríamos la boca al hablar. Entonces, a veces la posición de la luz también trabaja para la lectura, no solo para el drama. Vuelvo a la luz, vuelvo a la luz. Turrum. Eso es muy interesante, porque voy a apagar otra vez la lamparita la basiquísima lamparita del celular. Otra vez pensando en Pinocho. Bueno, no, voy a regresar a esta esfera. Cuando la luz ilumina, siempre ilumina como un rayo, ¿no? Va derechita. Si no hay algo que la rompa, digamos un difusor o algo donde toque esa luz y se quiebre, la luz siempre va a viajar de manera recta. Pero al viajar de manera recta también va a llevar todas las ondas de luz perpendiculares. Y esta luz que va invadiendo toca los objetos, tuc, 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 y desaparece. Porque aquí lo que genera, pues es que el 50% de esa esfera se ilumine y el otro 50% quede en sombra, ¿no? Y además crea una sombra. Entonces, si nosotros entendemos la lógica de la luz, a eso se le llama dirección de la luz, ¿no? Si comprendemos que cuando iluminamos, solamente al poner una lámpara estamos creando 50% de luz y 50% de sombra en un objeto tridimensional, entonces vamos a comprender que podemos utilizar una luz principal siempre, como el sol, ¿sabes? Aquí en la Tierra nunca vemos, bueno, puede haber, ¿no? Porque habrá espejos y habrá reflejos de ventanas y entonces se pueden cruzar sombras, pero de manera natural no vemos dos sombras cruzadas. ¿Recuerdan las películas de los 50, ¿no? Donde pasaba Tintán o Joaquín Pardavé y se veían tres sombras en los fondos. Bueno, eso ya no es normal. Entonces, ahora lo que se aprecia es una luz mucho más naturalista, que no tiene que ver con nada más salir a grabar a la calle y listo. Tiene que ver con crear la sensación de una luz principal que controle el dramatismo
Y cuando hablo del dramatismo, lo que quiero decir es qué proporción del objeto que estamos iluminando se ilumina. El 100% de su cara, eso es una luz frontal. Tres cuartas partes de su cara, esa es una luz a 45 grados. Un poquito de sombra delante. La mitad de su cara es una luz que viene de un lado, lateral. Una cuarta parte de su cara y todo lo demás en sombra, eso es un semicontra. Viene como por allá, ¿no? Para iluminar de aquí hasta acá, pero esta parte no la vemos. ¿Quieres que solamente brille el personaje? Eso es un contraluz y tiene que venir por detrás. Y luego tendrás que saber si es hacia arriba o hacia abajo la lámpara. Salgan a la calle en la mañana o cuando sientan que es una luz bonita. Y el ejercicio que van a hacer es mirar objetos. Es más, vean un árbol. Y lo que van a hacer es cambiar la posición alrededor del árbol, para que vean que conforme ustedes cambian su posición, la luz va ganando más terreno o perdiendo más terreno. Y podrán darse cuenta cómo juega la luz. Y entonces cuando les llame algo la atención, digan, a ver, aquí me voy a detener. Voltean a ver el árbol, digan, mira qué bonito se ve la luz. Estoy en este punto, ya tienen dos de los tres elementos, y entonces voltearán y dirán, ¿dónde está el sol? Ah, mira, qué curioso, está a 90 grados, está alto, está abajo, está más atrás. Y entonces podrán hacer un catálogo de experiencias lumínicas. Yo cuando descubro eso, o sea, porque bueno, las primeras veces que iluminaba, iluminaba un poco por intuición, ¿sabes? Y haciendo pruebas. O sea, para mí era muy importante. Bueno, en la fotografía siempre hay que hacer pruebas, ¿no? Y en la cinefotografía más, ¿no? Porque entonces garantizas que tus pensamientos o tu experiencia está funcionando en dirección de los objetivos, ¿no? Y entonces siempre he hecho pruebas. Antes era mucho por intuición en lo que iba recabando información, y entonces llegó un punto en el que esas pruebas se iban convirtiendo en cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Déjenme compartirles algunas cosas interesantes, si me lo permiten, sobre todo porque quiero brincar un poco a cuando mando, digamos, toda esta experiencia y resulta que lo que iba reuniendo era más oportunidad para probarme, ¿no? En retos mucho más complicados. Y entonces, bueno, he hecho stop motion casi toda mi vida. Un segundo, nada más quiero... Hay algunos tiros que quiero compartirles. Y de hecho voy a empezar con el behind the scenes de Pinocho, algunas fotografías, porque me parece que es muy interesante ver lo que pasa detrás de un set. Muy bien. Sé que muchas personas por aquí hacen stop motion o están intentando hacer stop motion. Por cierto, si hay preguntas, creo que las pueden mandar por el chat y me las harán llegar y podremos platicar para generar un diálogo. Es lo que más me importa, pues. El stop motion, como les platicaba, es una fábrica de acontecimientos, de acontecimientos físicos, porque el stop motion permite muchísimas cosas. Como fotografiamos cuadro por cuadro, se pueden utilizar un montón de técnicas que están relacionados con muchas ciencias o con muchas artes, no solo, digamos, la escultura de los puppets o la plasticidad, digamos, en términos de la gesticulación y la articulación plástica del puppet, sino también podemos articular, porque además están estáticos por un tiempo indeterminado, ¿no? Entonces imagínate imagínense que en fotografía nos permiten hacer algo como tener un puppet estático o un sujeto estático por algunos minutos, y yo podría intentar cosas tan sofisticadas como algo que se llama en animación
distintos pases de luz. Los pases de luz es que yo decido que el personaje, por ejemplo, en Pinocho, hice las secuencias de Pinocho y Gepetto en el mar. Y hay una secuencia hermosísima en donde salen de la superficie y se ve la luz del sol, y luego la cámara está por debajo de la superficie y se ve la luz del color debajo del agua, ¿no? Que es mucho más fría y mucho más, es como cian, ¿no? Verde, verde azulada. Y entonces es muy interesante ver que la cámara se articula subiendo y bajando todo el tiempo y mostrando ese mismo momento. Y lo que hacemos en animación es, como tenemos puppets que están estáticos, yo puedo prender la luz del sol, ¡plac!, y tomar una fotografía con la supuesta luz del sol, cálida, ¿sabes? Naranja. Y luego que se apague esa luz y luego encender la luz de abajo del mar, ¡plac!, y tomar otra fotografía. Y luego apagar esa luz y encender la luz del green screen o del blue screen, ¡plac!, tomar una tercera foto. Y después en postproducción, como ustedes saben, en la fotografía trabajamos por capas, pueden integrar esas capas, modularlas y utilizar en el momento adecuado el color adecuado. A eso se les llama pases de exposición. Para hacer eso, por supuesto, hay que utilizar algunas tecnologías como el software de Dragonframe y lámparas conectadas a DMX que permitan tener una comunicación entre la cámara, la computadora y el actuar de las lámparas. Pero bueno, independientemente de que eso esté al alcance o no de nuestras manos, lo que es importante es saber dónde está la tecnología de la animación. Entonces, eso es por un lado, pero por el otro lado, a mí lo que me encanta es poner manos a la obra. Y entonces, cuando hacíamos cosas del mar, la ballena, los personajes ahogándose, todo esto, creábamos una cosa llamada los efectos cáusticos. Los efectos cáusticos es la luz que pasa a través de un cookie o gobo, ¿no? Que son como cortes. Entonces tú los haces a mano, creas unos efectos como de olas, y entonces pones dos al mismo tiempo y cuando pasa la luz, pues genera el efecto como cuando la luz pasa a través del agua y nos aventamos a la alberca. Déjenme enseñarles algunas fotografías. Primero las cortábamos a mano, ¿no? Esto era un poco el marco que utilizábamos, que era 36 por 24 pulgadas. Es un poco como 70 y cacho centímetros por 50, ¿no? Entonces las cortábamos a mano así con cúter y las poníamos a través de las lámparas. Y cada una de esas, de estos gobos, lo ponemos sobre un tracker mecánico, un robot, que lo sostenía el marco y luego se iba moviendo cuadro por cuadro. Trit, 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 trit. Entonces la luz nunca no, nada más hacía el efecto de corte, ¿no? Sino que se hacía un efecto transversal. Pra, 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 pra. Usábamos lentes mecánicos Nikon porque en la animación hay un tema muy interesante que son el flicker de la luz, el flicker de la exposición. Hay muchos tipos de flicker y entonces creas como este efecto de variabilidad de la exposición. Para evitarlo en cámara, utilizamos lentes mecánicos porque el diafragma siempre se mantiene fijo en la misma posición y el foco también. Trabajábamos con diafragma 16, que es mucha profundidad de campo, lo que permitía evitar que se sintiera maqueta y también evitar que se sintiera como sin atención el trabajo del diseño de arte de las maquetas. Este es un gobo terminado, cortado a mano. Y entonces vean, por ejemplo, que aquí utilizábamos una esfera que nos encontramos en la basura, que era una esfera con hay como texturas muy interesantes, y además poníamos un gobo, entonces la esfera giraba y el gobo se movía. Y entonces era muy interesante hacer esto. Y cuando Gepetto se está ahogando, pues lo que creábamos era este tipo de luz. Era súper bonito. Hay una escena, ahorita les voy a pasar unos videos, en donde Pinocho eh, se despide de su papá y dice, buenas noches, papá, y entonces Geppetto, todavía muy consternado por la muerte de su hijo, este, le dice, buenas noches, y se arrepiente de decirle hijo, y dice, Pinocho, ¿no? Y entonces
Pinocho platica con el grillo y el grillo brinca adentro de su corazón, adentro de su nido. Y decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos para que al estar adentro del nido, pues se sienta que enciende la lámpara del nido, ¿no? Que era, caray, era esto, pero en chiquito. Y entonces decidimos abrir a Pinocho, que de por sí ya estaba abierto, meter una lamparita, un LED, pequeñito, un LED quizás como de 2 milímetros, cuando mucho, pintarlo de ámbar, que era el color del nido, ¿no? Poner otra lámpara justamente en la panza para crear el efecto de la luz en la cara de Pinocho, porque evidentemente la luz que estaría adentro del nido, pues no le llegaría, no afectaría, no tocaría la lámpara, la mandíbula de Pinocho, ¿no? Por la dirección, que ya lo expliqué hace unos minutos. Entonces pusimos dos lámparas, una en la pancita también cubierta por una especie de caparazón y pegadita para que quedara más o menos así. Una luz que estaba al interior y otra luz que iluminaba el cachetito de Pinocho para dar este efecto. Por supuesto, la cobija estaba por encima del caparazón de la lámpara en la panza. Esto era el nido. Se dan cuenta que aquí esta es una luz muy interesante porque prácticamente todas las luces con las que estábamos trabajando aquí eran LEDs, LEDs chiquitos. No en todos lados se puede trabajar así, pero sí. La segunda parte del gobo. Ahorita les voy a enseñar hacia dónde llega todo este proceso. El cuarto de Yepeto era un cuarto muy interesante y les enseñaré algunas secuencias, porque era una combinación de distintos colores para distintos momentos. La noche, la luz de la lámpara, el amanecer, en la noche con luna, la muerte de Yepeto. Entonces, tiene muchos momentos y era muy interesante porque a pesar de ser un espacio muy pequeñito que solamente contaba con dos ventanas, la del fondo y la de la derecha, aquí se tenía que hacer la iluminación de todo. Esto fue un setup, esto fue una organización muy bonita para hacer la noche sobre Pinocho. Y como no podía llegar la luz de la ventana, si la cama estaba pegada a la pared, otra vez por la dirección de la luz, lo que hicimos fue falsear la cama de la ventana. Falsear la dirección, digamos, no estaba pegado a la cama. Este es otro momento del set. ¿Notan cómo cambia? Y para hacer planos tan cerraditos tenemos muchísimas lámparas haciendo efectos muy particulares. Este es el tono de esta iluminación, que es una combinación de tonos fríos con tonos más hacia los salmones. Así pasa la luz en un gobo y así la utilizábamos para dar el efecto del mar, del agua pasando por la superficie del mar. Había cosas tan sofisticadas como poderle poner la luz en el ojo a la ballena. Y así como cortes muy delicados. Déjenme buscar algo sencillito. Esta es la muerte de Yepeto. Voy a cortar aquí esto para enseñarles un video, porque quiero explicarles una cosa que tiene que ver con el color. Va de nuevo y les iré explicando algunas cosas. Cuando, cuando estábamos diseñando esta luz, para mí era muy importante intentar hacer una conexión de los colores, porque siempre he entendido que los colores
el que controla de manera mm, inconsciente el tono de nuestras emociones. Existen colores que son fríos y existen colores que son cálidos, ¿no? Eh, los que están opuestos se les llaman complementarios, porque cuando tú pones la misma cantidad de azul con con su opuesto, que es el amarillo, se neutralizan, se forma un gris, ¿no? Y entonces los colores complementarios funcionan. Karina, bienvenida de nuevo. Los colores complementarios funcionan de una manera muy interesante, porque cuando quieres que un color resalte, lo que utilizas son estos colores que están en opuestos. Piensen como el contraste, ¿no? Entonces, si yo utilizo el amarillo y el violeta y yo quiero que destaque el amarillo, lo que debo hacer es poner el amarillo, saturarlo, pero tomar el violeta y desaturarlo o oscurecerlo o hacerlo que no sea tan presente. Porque si tienen la misma cantidad de saturación, lo que hacen es luchar por la atención. Y si lo que queremos es que uno sobresalga, el otro tiene que ser un colchón para que el otro sobresalga. Entonces, un día hagan algún ejercicio, por ejemplo, con el rojo y el verde, ¿no? Pongan eh, un verde y utilicen el rojo, pero desatúrenlo y verán cómo el verde va a destacar. Y entonces, esta relación de los colores tiene que ver, por ejemplo, con un artista que yo admiro mucho que se llama Joseph Albers. Y Joseph Albers dice que los colores tienen una interacción entre ellos, ¿no? Y entre los colores que pongas. Entonces, no es que estemos atados a naranja, azul, no, no, para nada. Es como cómo los combinas, en qué control de esos colores, ¿sabes? Por saturación, brillantez y tono, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces que esos colores interactúen para crear un efecto? Y entonces, entre las cosas que a mí me seducen, te platicaba hace unos minutos con todos, Karina, que es descifrar incógnitas, pues el color también se volvió una incógnita muy interesante en mi vida, ¿no? Entonces, decía, ¿cómo el color, así como la luz puede controlar el dramatismo por la cantidad de sombra con la que puede estar presente en una cara, dependiendo de la posición de la luz. Así el color podía controlar eh, este poder, ¿no? De la emotividad. Cuando estábamos diseñando esta escena, yo lo que quería era hablar del final de la vida y el principio de la vida, ¿no? Y cómo las pérdidas también son mm, un efecto, pues, eh, como un hueco, ¿no? Imposible de, eh, de controlarlo o de tener la claridad de cómo funciona, ¿no? O sea, y entonces, para mí el significado de la pérdida es que tiene una dulzura porque deja mucho aprendizaje, ¿no? Como las fotografías cuando son una memoria, pero a la vez son un hueco muy profundo, ¿no? Y entonces, miren, veamos el cuadro que estamos revisando aquí. Vean cómo la luz en Pinocho es más cálida, cómo es una zona más cálida. Vean cómo la luz en Gepetto es más eh, morada, ¿sabes? Más hacia los fríos. Vean cuando desaparece Gepetto, cómo esta luz es una combinación de esos tonos fríos y esos tonos cálidos, ¿no? Y entonces, ahora déjenme enseñarles algo. La voy a poner otra vez porque esta es una escena muy bonita. Porque fíjense cómo el color de Pinocho está la relación más o menos es como en como en estos tonos, ¿no? Están como entre los rosas por esta zona hacia los tonos más moraditos, ¿no? Como un lavanda. Y entonces, cuando estábamos haciendo este ejercicio, estábamos haciendo las pruebas, ahora permítanme enseñarles un documento de cámara muy bonito. Ah,
El CDOX, Color Tests, 36, 90. Voy a abrir este documento y ahora les voy a enseñar los mundos en los que estábamos haciendo estas cosas. Ahora voy a explicar esto para tomarlo como pretexto y hablar un poco sobre el color. Ok, era muy interesante tratar de encontrar los colores y cómo se iban combinando. Cuando se hace la luz con color, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre el mundo de live action y seguramente vendrá alguna pregunta de, oye, ¿qué diferencias ves entre live action y el stop motion? Ah, bueno, pues una de estas es que el live action vive en el mundo real y puedes grabar en el mundo real. El stop motion no. En el stop motion necesitas un set, un estudio, un cuarto, un lugar oscuro. Porque no es tan fácil mover los puppets a la velocidad que se mueven las personas. Y entonces necesitamos tener un control de luces y que las luces sean tan estables como para no sentir variaciones lumínicas y no se va a volver como un festival. Y entonces, una de las variaciones es que como tenemos tanto control de las luces, les podemos poner color. Y una de las uno de los bellos elementos que tiene el stop motion es que se conecta con el mundo de la pintura. Y si ustedes recuerdan en la pintura, uno puede poner el color principal y las sombras las podemos entintar, es decir, les podemos poner un tono. Y entonces uno puede poner el color de la luz principal en cálido y las sombras pueden ser frías, pero que les parece lavandas o rosas o azules o cian o violetas o, ¿saben? Puede ser de cualquier tono de esas sombras. Y entonces lo que sucede es que cuando utilizamos la luz principal de un color y las sombras de otro, lo que estamos tocando es el subconsciente y las historias personales. No es que el azul signifique lo mismo para todos, pero significa algo. Y no es lo mismo poner una luz naranja con unas sombras amarillas que a lo mejor van a crear más brío que una luz naranja y unas sombras verdes. ¿Saben? Y entonces el olfato del artista, el olfato del fotógrafo tiene que ver con conectar esas historias con una intención emocional y dramática. Dramática a través de la luz y emocional a través del color. Y en los colores lo que hacemos es tratar de conectar los colores de cierta manera que generen un sentido. Y después tocar esos colores en postproducción. Porque otro de los bellos elementos que tiene la animación es que cuando nosotros ponemos un color en cámara, vamos a poner una gelatina roja y un fondo azul. Cuando llegamos a la postproducción, yo puedo tomar ese color rojo y desaturarlo, abrillantarlo, eliminarlo, cambiarlo de tono, lo que sea. Pero si no hay colores y quiero poner un tono rojo, no se puede. Va a haber una plasta roja sobre cuadro. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que es muy importante en la animación es que podamos tener esa contribución de la pintura, la tomamos y hacemos un efecto pictórico del cine. Tómala. O sea, sí hacemos pirámides, pero las hacemos con muchísima sofisticación. Déjame, Michelle, me viene a la mente una idea y quiero Sí, compartirla contigo. por favor. Carl Jung, la teoría junguiana dice que nosotros percibimos el mundo en dos niveles, inconsciente y subconsciente. Nosotros somos conscientes a partir de nuestros sentidos, los oídos, la mirada, el tacto, y a partir de esos sentidos percibimos el mundo y lo aprendemos. Pero de manera inconsciente también estamos recibiendo información y esa información se manifiesta muchas veces en los sueños. De hecho, es en este punto en donde se escinde del psicoanálisis de Freud, ¿no? Porque para Freud los sueños son algo que se reprime y entonces lo ponemos en práctica en los sueños. Pero Jung dice que no, que en los sueños se manifiesta toda esta información y son en ellos en donde viene toda esta percepción subconsciente. Lo que tú haces es construir todo esto a partir de esta técnica, de esta filigrana que tú manejas, esto que nos estás compartiendo. Y nosotros como audiencia lo percibimos y nos conmueve y nos toca y no entendemos por qué,
Pero todo esto que tú nos estás diciendo es justamente eso. Estamos percibiendo el arte y todo lo que nos plantea la película, en este caso el stop motion, de manera inconsciente y por eso nos estruja el corazón. Por supuesto. Y es que además somos víctimas de la herencia artística que tiene cientos, miles de años. ¿Sabes? Desde el primer humano que hizo un dibujo, ya estábamos intentando comunicarnos, estábamos intentando expresar algo y se ha ido sofisticando al grado, pues bueno, ahora vemos los artistas jóvenes que pueden hacer un dibujo pues mejor que los de Miguel Ángel. A ver, bueno, y quiero decir con las debidas dimensiones, ¿no? Pero a su edad de 17 años yo sigo dibujando horrible comparado con los artistas actuales, ¿no? Y entonces somos producto de una herencia brutal, ¿no? Y todo tiene una conexión, una posible conexión con la intencionalidad, sobre todo si sabemos cuáles o para qué sirven esos lenguajes, ¿no? O cómo los podemos utilizar o cómo los podemos poner en interacción con nuestras propias inquietudes, ¿no? En este plano, ¿querías decir algo? Justo que, bueno, tú tienes toda esta técnica y nos estás hablando aquí de valores y de gelatinas, teoría del color, pero todo esto genera algo muy emotivo, es decir, toca las sensibilidades y es ahí donde está como que esta magia, ¿no? Justamente, si Sí. no tuvieras tú todo este conocimiento, como bien dices, parecería una plasta y una luz, una plasta, pero no, hay un trabajo de pinceladas, ¿no? Muy semejante a la pintura. Adelante, Michelle. Por supuesto, y aquí hay que decir que el director de foto es Frank Passingham y él es el que crea toda esta dimensión y que por supuesto nos ha invitado a comprenderlo. Y ya cada uno de los Lighting Camera hemos hecho como nuestra propia apropiación de las historias. Cuando planteo la luz para este plano que me parece muy bonita, yo dije, Pinocho, me gustaría que fuera como un rosa. Yo quería desaturar a Gepetto y quería tener una luz frontal, que es el tono azulado, que era como un cian, ¿no? Luego seguimos explorando algunas cosas. Decíamos, oye, ¿y qué pasaría si en lugar, o sea, la sombra, el fil, los tonos de la sombra fueran una combinación entre el cian y un poquito de azul? Oye, ¿y qué pasaría si le agregamos un poquito más de color naranja al Cosmetic de Gepetto? Los quería acercar mucho. Y entonces terminamos, no sé si sea esta, o déjame nada más revisar. Wow, qué difícil es controlar todos los controlitos que están aquí. Tuc, tuc, es esta. Esta fue la final, ¿no? Y esta final fue muy interesante porque llevamos a Gepetto hacia este mundo más hacia un lavanda. Llevamos a Pinocho más hacia una zona salmón y teníamos una luz de relleno que era un cian. Vean qué interesante se vuelve. Gepetto estaba más o menos en estos mundos y Pinocho más o menos estaba en estos mundos. Al final, lo que hicimos fue todavía acercar más a Pinocho para acá, ¿sabes? Poniéndole un poco de magenta al tono y azul. Lo hicimos más de este lado. Quedaron como una conexión más o menos así en el mundo. Y la luz de relleno era un cian que estaba por acá, que era una triada de Pinocho. ¿Por qué lo construimos así? Yo al principio quería decir el principio de la vida y el final de la vida, y los había puesto un poco más separados en el círculo del color. Y luego decidimos pegarlos todavía más para cuando desapareciera Gepetto, el color lavanda, lo único que quedara fuera la ausencia de la triada y quedara solamente la triada del cian con la luz rosa de Pinocho. ¿Me doy a entender? Lo que hicimos fue dos colores que estaban muy cerca, muy unidos, que tocaban, que eran colores análogos porque estaban prácticamente uno con otro y combinan y son casi como hermanos. Desaparezco uno
Y creo una triada falsa, ¿no? Sin el último color para hacer una situación armónica. Lo que creo es el color de Pinocho, la ausencia de Gepetto, la presencia del cian como su triada, pero la ausencia del tercer color de la triada. Por eso duele, ¿sabes? Entonces, lo que sucede cuando uno crea colores, cómo relacionas unos colores con otros y cómo los tratas para que estas configuraciones y estos contactos del color creen una combinación que forme sentido. Cuando hablo de triadas, hablo de colores que están perfectamente a 120 grados de distancia el uno de otro. Si fueran tétradas, serían colores que están como rectángulos, ¿no? ¿No? Y entonces así hay un montón de estructuras de combinaciones de colores. Cuando es un solo color con sus propias variaciones, se le llama monocromático. Pero si hay dos colores que están juntos o tres colores que están juntos cerca del mismo rango tonal, se les llama análogos. Y los colores análogos son muy, muy cercanos, ¿no? Son como los hermanos. Y entonces, para mí lo que sucedía en esa escena era que Pinocho se estaba despidiendo de alguien con quien construyó una hermandad de vida, Gepetto, su padre. Y para mí ese plano es uno de mis planos favoritos, ¿no? ¿Quieres que pongamos algunas preguntas y voy poniendo algunos Eh, extras conforme salgan bueno, cosas? Michelle, ya no, bueno, tuve problemas técnicos, ya no supe si explicaste de qué va este puesto de Lighting Camera Person. Eso Ay, no lo he ya, explicado, pero lo puedo explicar. ¿no? En Ok. animación existen, bueno, uno de los grandes problemas de la animación es que se produce muy pocos segundos, ¿sabes? Porque se requiere mucho tiempo. En Pinocho producíamos más o menos 3 segundos por animador a la semana, de tan sofisticada que era la animación. En In the Know producíamos más o menos 21 segundos a la semana y ahora en Tiny Chef, que es un trabajo más de corte infantil, de una serie infantil, se producen casi 40 o 50 segundos, casi 40 segundos a la semana por animador. Es muchísimo. Para producir eso necesitamos muchos sets. Ahorita en Tiny Chef deben haber como unos 30 y tantos sets. Y un director de foto no puede iluminar 30 y tantos sets, ni puede coordinar tantos. Entonces se echa la mano de otros directores de fotografía y ese puesto se le llama Lighting Camera Person, que puede ser Lighting Camera Man, Lighting Camera Woman. Y entonces estos Lighting Camera lo que hacen es bajar la información del director de fotografía, no tomamos las decisiones del director de fotografía de juntas con los cabezas de departamento, negociaciones, él pone la visión y nosotros somos como detectives, sabemos cómo funciona su sistema y ponemos y somos encargados de una tercera parte de los sets, ¿no? Entonces, si ahora estamos trabajando alrededor de 36 sets, cada lighting cámara coordina, ilumina, mantiene la continuidad, estudia y trabaja con los animadores de esos 12 sets, por supuesto, bajo la operatividad del director de foto. Tú tienes a su vez tu propio gaffer, tu propio asistente, por, digamos, por los sets que te toca, Sí, cada lighting cámara forma una unidad de animación o de iluminación y está conformada por un asistente de cámara que su labor es tener todo lo relacionado con cámara, conectividad, emplazamiento, que la cámara esté sólida, que los lentes estén disponibles, como toda la parte de la operatividad y montaje de la cámara lista, toda la parte del software conectado con la cámara, abrir las tomas, publicarlas y el gaffer que el gaffer es el encargado de seguir las indicaciones de iluminación del lighting cámara o del director de fotografía, tanto en conexión como en montaje. ok, ok. También no sé si ya platicaste un poco cómo funciona toda esta gente ya en el set, es decir, un día de llamado, qué pasa ahí en ese momento. Wow, no lo he platicado. Mira, eh, un día de llamado empieza con la junta de la hoja de llamado, en donde por cada unidad se pone lo que se tiene que hacer. Unidad amarilla 1 hasta unidad amarilla 7, los colores con sus unidades, y se pone cuáles son los planos que se van a realizar en el día, cuáles son
reencuadres, cuáles son simplemente correr otra vez el plano porque es eso se le llama say más o iguales, y cuáles son el timing de todo eso. Entonces, a partir de ese llamado, nos reunimos el asistente de dirección de cada unidad de iluminación, el gaffer y el asistente de cámara, y determinamos cómo operar. Las cosas son muy flexibles y aquí cuando hablo de la experiencia en set, no solo hablo del trabajo de iluminación, porque iluminación al final resulta muy fácil y muy seductor y muy atractivo y creativo, ¿no? El gran problema de trabajar en un proyecto complicado es cuando hay problemas. Y entonces cuando hay problemas, pues tienes que tomar decisiones que implican una serie de variables, que tomar decisiones para tratar de seguir alguna dirección. Entonces tienes que tener claro cuál es la dirección, cómo utilizar los recursos, no solo de tiempo, de dinero, de esfuerzo de la gente, energía, ¿sabes? Es como un montón de evaluaciones. Entonces, todos los días se convierten en eso, en una evaluación de cuáles son los casos. Si hay cosas sencillas que mi asistente de cámara puede encuadrar, le digo, te puedes encargar de esta unidad, yo me voy a encargar de esta, entonces nos dividimos. Pero también hay momentos en los que tomo la decisión que los tres tenemos que estar desarmando o montando un set. ¿Por qué? Porque a veces eso genera sinergia, ¿sabes? Y a veces también uno como jefe de departamento mide o mido cómo está la temperatura corporal o la temperatura, me refiero, del espíritu de la gente, ¿no? Y entonces hay momentos en que no puedes nada más mandarla a luchar la guerra solo, ¿no? Entonces en esos momentos convoco a que trabajemos juntos, se cotorrea un poco en set, se baja la tensión, se inspira a la gente y salimos y vuelvo a dividir, ¿no? Entonces es un poco raro a veces explicar cómo funciona y en mi caso es un poco como medir las cosas y establecer cuáles son las prioridades, que esto también las hablo con mi asistente de dirección. Oye, ¿qué urge? No, pues urge esto, esto y esto y esto y esto. Oigan, chicos, está de la patada del día. ¿Por dónde quieren que empecemos, no? Y entonces tomamos decisiones a veces juntos, o a veces yo pongo la claridad, o a veces les permito que participen, o a veces la prioridad es seguir las indicaciones del asistente de dirección. A veces salimos ganando y a veces salimos perdiendo. Es un poco como una liga de fútbol. Se juega para ganar, pero a veces se pierde, a veces empata, a veces se gana por Galicia y a veces sale súper bien y sales más temprano, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya que se condiciona todo eso, pues lo que acabo de decir, ¿no? El asistente de cámara se encarga de las funciones de cámara y computadora y software, montaje de ciertas cosas. El gaffer sigue mis indicaciones de iluminación y yo soy muy manos a la obra. Yo puedo ayudar desde barrer, limpiar, hasta recoger cables, hasta traer cosas, conectar. A mí me gusta estar en set, ¿no? Lo disfruto muchísimo. Entonces, a mí no me preguntan dos veces qué puedes hacer y traer una lámpara y conectarla. Y al final, ya cuando todo está montado, entra la parte sofisticada de mi trabajo, que es los ajustes. Ajustes de valores de exposición, ajustes de la dirección de la lámpara, la muevo un poco izquierda a derecha, ajusto unas cosas, ajusto el movimiento de cámara, ajusto cualquier cosa y tomo valores de exposición para hacer bitácoras de información, como si fuera un pirata. De hecho, por aquí debo tener una bitácora, si me dan un segundo. Ay, nos va a compartir sus apuntes. Ya ven cómo les dije que no se movieran de sus asientos, porque lo que íbamos a ver y escuchar estaba en otro nivel. Miren, estos son algunas bitácoras de trabajo. Déjenme buscar alguna bonita, interesante. Esta es una muy interesante. ¿Saben? Es una locura. En principio, esto es el mapa de la iluminación. Y entonces, como se darán cuenta que hay un plano cartesiano en donde este es el objeto iluminado, en donde aquí está mi cámara, y entonces a partir de este eje establezco la posición de los objetos, ¿no? Y después comienzo a montar información como por ejemplo el canal 16, ese es un 650, las gelatinas de color que tienes un 501, un 061 y un 708 y su valor de exposición es 0.09. Y tengo algunas notas más. Entonces, así voy anotando cada una
de las cosas que están en la escena, ¿no? Esto lo hicimos porque en algún punto tuvimos que desarmar todo, ¿no? Para darle prioridad a otro set. Y entonces, cuando hablo de bitácoras, no digo que todo el mundo tenga que hacer esto, ¿no? Pero cada quien es el pirata, el capitán de su barco pirata. Y cada quien hace sus bitácoras para recordar sus cosas, ¿no? Esto es un lado. Y el otro es cuáles son las cosas básicas que debe saber tu equipo por si te enfermas y ellos tienen que replicarlo. Entonces, evidentemente, se crea un lenguaje, ¿no? Claro, claro, claro. Con mi Es, equipo lo que yo procuro es hacer eso. ¿Eso que nos mostraste es como el esquema previo o ya es como, ah, ok, esto fue lo que se montó en el día? Hasta que termino el montaje, hago Ok, esquemas, ok, porque ok, esto tiene que pasar por aprobaciones no solo del director de fotografía, en caso que yo no sea director de foto y sea lighting cámara, y después tiene que pasar por aprobación de dirección. Si el director dice, oh, a mí me gustaría que, pues, ¿sabes? Y claro. van a decir que no. Entonces, ya que dicen, esto está increíble, yo empiezo, digo, bueno, con permiso, me encierro, apago lámparas, prendo, expongo, mido valores de exposición, tomo mis notas, me salgo, listo, ¿sabes? Y se corre el plano. Y esto funciona porque si tengo que replicar algo en otro set, yo tengo los valores y las matemáticas siempre son perfectas, ¿no? Que es un poco lo que les decía. Colores, ¿cuáles son los opuestos? Pues los que están completamente en opuesto, y esto se le llama complementario. Y tú escoges cualquier parte del círculo. Triada, pues los que están en triángulo, y entonces tú escoges cualquier parte del círculo y lo puedes modificar, ¿no? Entonces, al final es matemáticas, y la posición de la luz también, ayer lo platicábamos, también es un efecto de matemáticas, ¿no? Es frontal, 45 grados, lateral, tres cuartos, completamente atrás, ¿no? Top, cenital, nadir abajo, picado, contrapicado desde abajo. Y entonces, si al final es como una especie de, lo hablábamos ayer, que es como los mapamundis que tenían dos aros en la casa de los abuelos, y tú girabas esos aros y escogías la posición y tenías, digamos, la latitud y la longitud de la posición que estabas escogiendo. Pero lo mismo pasa con la luz, ¿no? Tú escoges una posición en un términos horizontales y una posición en términos verticales. Y esto va generando muchísima sistematización, que es algo que a mí me gusta y que es algo que funciona para el stop motion. Claro, hay entonces muchas personas en set trabajando como en cada secuencia y entiendo que sería como una especie de coreografía, quiero decir, las animadoras, los animadores están trabajando con los puppets y al mismo tiempo estás tú o tu equipo o los diferentes unidades modificando como el esquema de luz, mientras, porque por ejemplo hay detrás de cámaras que nos muestran justo el puppet en velocidad rápida, ¿no? En donde están los animadores interviniendo y se ve de eso súper rápido. Vemos todo el tiempo a quienes están animando al puppet, pero no estamos viendo cómo se están cambiando las luces, ¿no? Y entonces pareciera que tú montas, el animador o la animadora toca el puppet, empiezan a hacer las acciones que tengan que hacer y cambias después, entras tú y otra vez a mover la luz o es estar No, en un fíjate que, coreografiado, híjole, no sabes cómo me pesa que los libros no hablen de fotografía, hablen de justamente. animación en los libros de animación. Fíjate que hay una cosa que es muy interesante, lo platicaba cuando no estabas acá, que creamos efectos de pases de luz. Y déjenme compartirles algo súper chido de los pases de luz, porque esto está bien buena onda. Eh, Compartir pantalla, ahora déjame encontrar lo de la ballena. Creo que este es... Sí, esto es lo que vimos en... Eso no, esto no. Estamos... dime, Se eh, ve un stick, pero no vemos video, no se mueve. déjame volver a intentarlo. Es que soy súper bueno para esto. Ahí vamos, ahí vamos. Oye, Michelle, ya hay varias preguntas, entonces yo creo que Súper. ahorita que nos compartas este video, podríamos arrancar con las preguntas, si te parece. Condenado, son tanto video que tengo. ¿Será este? No, no se mueve. Ahorita les digo. Ahora sí, tienen que verse azul
Y a ver, lo estoy con... No, no es cierto. No Este no corre. es. Ah, este es, ahorita va otro. Que son como cinco distintos, pero ya lo Ajá. encontré. Ahora sí. Esto. Ya Ustedes se corre. acuerdan de este plano, ¿verdad? La ballena ahí cruzando cuadro y así el monumento de animal gigantesco en el de este, ¿no? Y entonces se ve así como la lucecita cayendo en la cola que viene como del de atrás, aquí en la frente, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo demonios haces un plano con un puppet que mide casi 1 metro y lo mueves por el espacio para que haga eso? Déjenme enseñarles para atrás cómo va funcionando todo esto. Creo que es este. Antes de llegar a ese punto, este fue el plano original. Lo que sucede es que nunca movimos el puppet de su posición. Lo que hicimos fue que la cámara hiciera un movimiento y después congelamos la cámara para que el puppet se moviera. ¿Me explico? Este es el primer movimiento con el que trabajamos. La cámara se va acercando, el puppet está en el mismo lugar, nosotros nos Claro. vamos moviendo, cruzamos con la cámara, pero el puppet nunca se mueve, ¿no? Para resolver el plano final y quitarle esta evidencia de que la cámara se estaba moviendo, lo que decidimos fue congelar la cámara y entonces el puppet se moviera en cuadro. Déjenme seguir hacia adelante, porque esto está bien interesante. Yo ahorita ya les permito que hagan todas las preguntas. Solamente tengo que encontrar muy bien dónde están todos los videos para no... Y ese mar que está arriba de la ballena es ¿qué es eso, René? Michelle. El mar es, ¿en qué sentido? Sí, o sea, ¿qué materiales? ¿Estamos hablando de un plástico? ¿Estamos hablando de una tela? Ay, voy. De... No, es VFX. Ah, ok. Chequen ahora esto. Esto es uno de los pases. Esto es el pase del green screen. Se va a notar ahora el viaje de la cámara alrededor de todo ese espacio y se dan cuenta que la ballena no se mueve, está sostenida por este rig y lo único que hace es mover la cola un poco porque son de los pocos elementos que tiene. Este pase es lo que en fotografía llamamos uno de los pases de exposición, que es hacemos la luz para el green screen y para que ellos puedan recortar al personaje. Y como el personaje siempre está estático, podemos cambiar las luces. ¿Ven arriba los gobos? Los gobos del Sí, agua. Ok, sí, voy a cerrar este pase. Fuera. Ahora voy a compartirles otro pase de luz. Este pase de luz. Chun, chun, chun. Estos son los efectos cáusticos. Según yo, es este. Sí, ¿verdad? ¿Se está viendo? sí, lo estamos viendo. Fíjense cómo en este pase de luz solamente está trabajando la luz que viene por encima a través de los gobos y vean cómo se mueve la luz en el green screen, ahí es muy evidente. Y también en el cuerpo, en la parte de aquí arriba y en el cuerpo. Entonces, si podemos integrar esto con lo que sigue, voy a cerrar este. Ahora voy a compartirles otro pase para que vean así la flojera de todo esto, ¿no? No, ¿cuál flojera? Es súper interesante. Esto es con toda la luz ambiente, la luz de abajo del mar, con la luz de los efectos cáusticos y sin el green screen. Wow, Como hay una luz que incluso también por abajo crea como este efecto azulado para que no esté completamente oscuro, claro. ¿no? Cuando se integra todo eso, se logra hacer la toma. Ahora, déjenme enseñarles dos momentos más, un par de momentos más.
¿Eso que hace moverse a la ballena es el motion control? La cámara está sobre un motion control, sí, Ah, un ok. brazo, una grúa, que es un motion control que hace todo el movimiento. Y la ballena está solamente sobre un soporte que es un rig, que le permite moverse, mover sus extremidades, ¿sabes? Conectadas para que se puedan quedar estáticas, como la cola, como la boca, como las aletas, ¿sabes? La posición hacia arriba y hacia abajo, pero de ahí en más no se puede manipular en el espacio. Por eso teníamos que mover la cámara para crear el efecto de traslado, ¿no? De ella. Cuando nosotros estábamos empezando, él es Bartek. Bartek es el animador que hizo ese plan. Entonces, si se dan cuenta que a la derecha hay una camarita, Ujú, ¿no? Ahí va. Hay una camarita que está grabando. Y entonces lo que decíamos es, mira, lo que queremos es lograr esto. Y entonces tomábamos una ballena maqueta y jugábamos a crear el efecto de movimiento. Y entonces ese era el primer paso. Ahora que me preguntas cómo se hace todo esto, es una coreografía para decir, a ver, ¿y qué te parece si hacemos eso? No, muévelo para arriba, no, empiézalo de aquí, no, haz esta curvatura. Y entonces, ahora déjenme seguir, porque esto se pone todavía más interesante ahora que están viendo toda esta parte muy bonita. Luego, les enseño otro, que es esto. Luego decidimos hacer un visor un, un visor a través de un pedacito de cartón y pusimos un cable para explicar cuál era el movimiento que tenía que hacer la ballena y cómo lo tenía que ver la cámara, cuando ya estaba, digamos, la cámara congelada, ¿sabes? Y entonces era un poco como este ejercicio, va de nuevo, para que vean que lo que vieron en cámara es un poco el resultado de toda esta lógica creativa de, ay, ¿cómo lo resolvemos? Los enigmas, y descifrar cosas. El de atrás es Andy Malek, el asistente en Pinocho. Y ahora déjenme enseñarles al gran Mark Gustafson probando, que Mark Gustafson murió este ujú. año y aquí estábamos mostrándole al director lo que estábamos haciendo, ¿no? Ah, no es cierto, aquí ya Mark estaba jugando con nosotros. Atrás está Frank, que es el director de foto, Brian Hansen, que es el, el, el director de animación, pero el que les quería enseñar entonces era el 4, perdón. Ahí fue un error de... Era cuando ya le presentábamos al director, y entonces el director probaba por sí mismo en la fisicalidad del movimiento si era Estamos escuchando, funcional, pero no vemos el video. ¿no? A ver, déjenme revisar. Déjenme revisar qué hice. Les digo que soy súper bueno para todas estas cosas. Ahorita. Buenísimo, eres buenísimo, Michelle. A ver, ¿qué onda? Mira, nos están mandando saludos desde Iztapaluca, Nesa, Bolivia. Qué chido. Saludos a todos quienes nos estén viendo en Iztapaluca, Nesa, Bolivia. Por ahí, no sé si anda Edison de Ecuador. Súper talentoso Edison. Muchos saludos. A ver, díganme. Es Caray. que solo vemos, dice ha No, pues, empezado función compartida, pero no vemos video. no, pues quién sabe. Bueno, le paramos ahí. Pero bueno, más o menos esa era la estructura de cómo se forma una historia para montar un set. Un montón de coreografías, un montón de acuerdos. Porque además lo relevante del stop motion es que no podemos hacer una toma dos. Entonces, todo el preparativo es tremendo. Venga, las preguntas. Soy todo suyo. Ok, ok, bueno, pues vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí les invito a quienes quieran seguir preguntando. Anímense porque hoy Michelle nos ha regalado generosamente su tiempo. Nos preguntan, Michelle, ¿cómo hacer cuando el personaje es una sombra? ¿Cómo darle dramatismo a la luz de una sombra? Gracias luminosas, nos dicen. Y qué bonita pregunta. ¿Tú recuerdas el cine de Lottie Reinaga, justamente la animadora de sombras? Ella es
creadora de la cámara multiplano y justamente la primera animadora que hizo una película animada a color con el príncipe Ahmed. Ella trabajaba justamente con sombras y entonces en mesas de luz colocaba sus puppets articulados, les hacía oquedades y justamente con esas oquedades daba la sensación de plumas, telas, ojos, bocas. Pero Es esta una, pregunta es muy es una interesante. pregunta súper bonita, porque además lo que me acaba de provocar en mi cabeza es justamente el efecto de descifrar un enigma, ¿no? Me acuerdo, mi amigo Luis Telles dice que si él pudiera inventar una, pues un aparato mágico, sería un proyector de sombras, ¿no? Lo cual me parece así absolutamente mágico y maravilloso, pues porque para tener una sombra necesitas luz. Ahora, la pregunta aquí es, yo la primera cosa que me vino a la cabeza es una sombra tridimensional, como un cuerpo en sombra, como un objeto completamente negro. Si fuera así, pues la sombra sería el mismo cuerpo, ¿no? Sería un objeto completamente negro y sería encantador tener un objeto negro caminando en set, pero además que fuera un objeto negro o sería nada más la sombra que proyecta ese objeto negro. Y sabes cómo tener al personaje y que existiera la sombra aquí, pero sin el objeto. Es que, digamos, para darle dramatismo, darle emociones a esa sombra, si no tienes cara, si no tienes ojos, no tienes boca, pero tienes una corporalidad. Entonces, todo el dramatismo se le tendría que dar con el movimiento. ¿Estás de acuerdo? Si está pensando, si está llorando. Siento que por ahí iría la pregunta, no sé. Es una pregunta súper bonita, porque además creo que hay muchísimas formas de aproximarse a esto. Cuando se hace un proyecto, eh, siempre, déjame ver si tengo por aquí mi In the Know, la biblioteca de In the Know. In the Know, uh, Work Docs. El nuestro no. Em, ah, tengo por aquí una cosa muy interesante. Eh, The Node Race, Docs, ah, Bible. Esto. Eh, Cuando se hace un proyecto cinematográfico, hay un ejercicio que a mí como cinefotógrafo me gusta hacer, que es el acercamiento de mi trabajo como fotógrafo al proyecto, ¿no? Y entonces es un poco como los acuerdos después de leer el guión, después de tener una plática con los directores, de cómo la cámara va a actuar en función de esa directriz. Y entonces hay un overview, hay una biblia de cámara que son como los acuerdos también a los que yo como cinefotógrafo me comprometo para mantener una narratividad. Y después existe una visualización, que esta visualización son inspiraciones, algún tipo de inspiración, ya sea color, ya sea composición, ya sea emplazamiento de cámara, tipo de lentes, atmósferas. Y entonces esto que se trata de una serie de animación dentro de una de una radiodifusora, pues yo quería llegar a tonos como por ejemplo esto, ¿no? O sea, magentas contra naranjas y las primeras pruebas trascendían hacia este punto, ¿no? Y entonces otras pequeñas pruebas de otros momentos, cómo íbamos a trabajar con la luz, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? El bullpen, cómo íbamos a trabajar con algunas relaciones falsas de luz. Y entonces creo que esta pregunta maravillosa que haces de cómo trabajar con las sombras, tiene que ver justamente con este pequeño ejercicio que es definir con tu cinefotógrafo o con tu equipo de cámara cómo hay que atacar, ya sea creativamente, pero también, digamos, de una manera
original, ¿no? Y a mí, como a ti se te ocurrió, Karina, se me ocurrió un montón de cosas y me parece que es una belleza. Lo que a mí se me ocurría, por ejemplo, es que si se utiliza un personaje en cuadro que genere una sombra muy sólida, muy real, ¿no? Que se actúe para la sombra y después hacer un plate, que es un plano final sin el personaje. Y entonces lo que haces es recortar todo el personaje, recortar todo el tiempo el personaje y que la actuación solamente sea la sombra. ¿Sabes? Mm, Extrayendo al personaje de cuadro haciendo un plate. mm. No sé, eso se me vino a la cabeza. Pero es una pregunta increíblemente linda. Es como si me hubieras preguntado cómo se cuenta una historia de amor. ¿Sabes? Sí, y bueno, aparte, fisiológicamente el proceso de color ocurre como con esto que son los conos y los bastones, ¿no? Sí. Necesitamos estas células fotosensibles para poder percibir color. Y solamente hay color cuando hay un equilibrio de luz y sombra. Mm, sí, Si hay demasiada luz, nos encandilamos. Si sí. no hay suficiente luz, vemos una escala de grises. Pero el Mm, color surge justamente en este equilibrio, mm. ¿no? Sí, hay un plano hermosísimo en Pinocho que a mí me produce mucha emoción, porque en esto que les platicaba que la luz principal tiene que tener un color y la sombra la entintamos, piensen cuando llega Pinocho, perdón, Gepetto con Carlo a la aldea. La luz principal es cálida y la luz de relleno es azul, ¿no? Y entonces eso anticipa como alguna situación oscura y escondida que pueda pasar. Y entonces, por supuesto, sucede la bomba, muere Carlos, Gepetto entra en una depresión muy notable y luego vuelve a ir a la aldea, pero ahora con Pinocho. Y lo que hace Frank es cambiar la luz y el key light lo hace, la luz principal la vuelve azulada y la luz de relleno la vuelve cálida. Y entonces, por supuesto, Gepetto no nota que hay un montón de felicidad en este nuevo mundo. Él está viviendo bajo el peso de una luz mucho más fría. Y entonces en esta parte subconsciente e inconsciente, la luz cálida está entonando las sombras, la felicidad está allí, ¿no? Entonces, por supuesto, este ejercicio de los colores también nos trae muchas posibilidades, ¿no? Ahí, los colores que solemos utilizar es, tengo algunas gelatinas de colores, traje el estudio para compartírtelas, por ejemplo, desde cuestiones amarillas, ¿no? Es un tono más amarillo. Esto es un cian, que este es un tono que utilizamos mucho, el cian. Esto es un tono como naranja amarilloso, como casi tocando los ámbars. Estos son NDs que no sirven de nada. Esos son tonos azules, pero bien intensos. ¿Se acuerdan del espíritu del bosque, la que le da la vida a Pinocho? Pues está Ujú. iluminado con este color. Este también es igual. O, por ejemplo, aquí hay un lavanda muy bonito, un lili, ¿no? Que es como este tono más hacia los morados, ¿no? Entonces, esto era el color de Gepetto cuando está muriendo. Qué bonito, Estas, Michelle. estas son gelatinas que utilizamos todo el tiempo y por supuesto, ¿no? El ejercicio de la teoría del color es un ejercicio súper interesante, pero en términos básicos es lo que les acabo de platicar, ¿no? Es aprender a combinar los colores con alguna razón y sobre todo con alguna intención emotiva, que eso es lo que hace el cambio justamente de la intencionalidad artística, recuperar nuestra propia experiencia como personas sensibles a otras maneras de expresar las cosas y utilizar esos recursos en función de una intención comunicativa. Por supuesto. Bueno, luego Jenny Santillán tiene muchas preguntas Eh, tiene Jenny. a ver, Nos pregunta, te pregunta, ¿de qué tamaño es el set? ¿Se puede hacer en un set más pequeño? ¿Qué es lo más pequeño aceptable para un trabajo? ¿Y qué tipo de cámara se puede usar? ok. Eh, a ver si recuerdo todas. ¿Qué tipo de cámara se puede usar para dimensiones profesionales, Jenny? Tienes que utilizar alguna cámara que pueda sostener el trabajo sin flicker.
¿no? Entonces, por ejemplo, el celular puede ser más para cuestiones experimentales porque no está conectado a ninguna computadora, pero para términos profesionales necesitas un software, casi siempre se utiliza Dragon Dragonframe. Frame y cámaras, cualquiera que tenga una salida USB y se pueda conectar a la computadora, desde una T80, desde una T60, ¿sabes? Cosas muy básicas. Te puedes meter a la página de Dragon Frame y revisar cuáles son las cámaras con las que trabajan, hasta la más sofisticada como la R8 de Canon, pero yo te recomendaría sí utilizar una cámara que se le pueda poner óptica mecánica para que esa óptica mecánica pueda evitar el flicker. Y entonces eso te evita trabajo de postproducción. Sabes, cualquier flicker tienes que corregirlo en postproducción y pues también es una, es una inversión de tiempo. Luego, eh, ¿de qué tamaño son los sets? Mira, si a mí me dijeran de qué tamaño quieres tu set, yo pediría sets enormes, enormes, ¿no? Porque aquí hay una condición bien interesante, Jennifer. Cuando tú pones una lámpara muy cerca de los objetos y tienes tres objetos o dos objetos y la luz está muy cerca, lo que se nota es que la dirección de la sombra se parte, se va hacia los lados. Y tú cuando vas caminando y tú vas caminando con personas y el sol está tan lejos, la dirección de la sombra siempre va hacia una misma, hacia un mismo lugar. Entonces, cuando tú separas tu lámpara de tus personajes, lo que vas a ganar es menos separación de las sombras en ángulos, sino que se te van hacia una misma dirección. Eso en Ujú. términos fotográficos es muy sabroso. Entonces, entre más espacio tengamos, pues menos efecto de separación de sombras de los objetos que están en cuadro, y entonces es mucho más placentero y da paz al ojo del fotógrafo. Si no es posible, pues lo que dé, ¿sabes? Y entonces ahí uno empieza a negociar. Me acuerdo en In the Know, era la toma de una azotea, uno de los planos más abiertos que íbamos a hacer. Y me dieron un set que era chiquitito, tenía 2 metros más para yo poner una lámpara y iluminar la azotea. Entonces les dije, no. Aquí me hacen un pasillo y me cortan, y entonces abrieron cortinas solamente para meter una lámpara como a 6 metros, ¿no? Porque no se podía, o sea, era horrible, se veía horrible. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser el set? Es poner estas evaluaciones y estas valoraciones de qué cosas te importan y no te lastiman. También, cuando la lámpara está muy cerca, los objetos que están cerca tienen mucha exposición de luz y los Ujú. objetos que están lejos se oscurecen, como los flashes de cámara cuando tomas una foto, ¿no? Lo que está cerca se ilumina y lo de atrás se oscurece. Entonces, ese también es uno de los problemas. Si el espacio es tan reducido que tus lámparas están cerca, muy probablemente tengas una variación de exposición. Y eso es también un dolor de cabeza, ¿sabes? Tienes que hacer muchas soluciones. Entonces, es esas valoraciones. Yo siempre recomiendo un espacio, pues, amable. Si vas empezando, pues lo que tengas, ¿no? Y si lo que tienes te impide utilizar cierto tipo de lámparas, pues también evitarlas, ¿no? Tal vez tienes que trabajar con una lámpara rebotada para que sea una luz más suave, ¿sabes? O una luz que venga de arriba o de otra dirección, ¿sabes? No lo sé. De hecho, Guillermo muestran en los detrás de cámaras un mini Pinocho, mini Pinochito y una cabeza gigante de Pinocho, ¿no? Y entonces dice que, pues bueno, trabajaron con esas dos escalas para poder trucar que el grillo le hable a la cabeza a Pinocho. Sí, sí, eso tenía que ver con escalas, por ejemplo, de cuando Pinocho y el grillo están interactuando. ¿Sabes? Mucho el tiempo, o, ¿sabes? Eran elementos como muy particulares, muy particulares. Decía, ¿se puede hacer en un set pequeño? Sí, Jenny, sí se puede hacer en un set pequeño. También tampoco te digo que sea imposible, pero si quieres hacer un plano gigantesco en un set pequeño, no. O sea, también las cosas acorde a sus tamaños. Y creo Claro. que todas las preguntas. No, nos dice Esperanza, nos dice, no, te pregunta, ¿no le darían ganas de invitar a algunos alumnos a un set de forma directa o virtual? Así como cuando uno entra a un taller de magia y nos muestra un poco los truquitos, pero para hacerlos o reproducirlos de modo casero, por no decir austero. Uy, me encantaría. Tienes idea cómo me encantaría, ¿sabes? Eh, eh, Es una super idea. La voy a poner así en mi cabeza como para proponerla al estudio en las ocasiones que se pueda. Todo depende un poco de cuáles son los acuerdos
de, derechos de imagen de las productoras con las que trabajamos. Por ejemplo, Nickelodeon es muy cerrada, pero por ejemplo, Peacock en el proyecto pasado hubiera sido una súper, súper, súper idea y nunca me pasó por la cabeza. Lo voy a poner en el mapa de las cosas. Gracias por esa súper buena idea. Tienes tu micrófono apagado. Ah, perdón. Ginny Silva pregunta, ¿cuánto tiempo se llevó a hacer la peli? Pinocho se llevó de grabación como 2 años, de preproducción y todas las cosas como 4 años, eh, en términos generales en el estudio. Pero fueron 2 años de grabación y un poquito más porque se atravesó la pandemia. La película comenzó en el 2020 cuando comenzó la pandemia. Entonces empezaron en febrero del 2020, pero fue muy lento. Luego vino la pandemia y cada quien se tuvo que ir a su casa y trabajar con muy pocas cosas. Y luego en septiembre se reactivó. Yo llegué en noviembre, el 1 de noviembre del 2020 y terminamos el 7 de agosto del 2022. Y Dos cuando años. terminé el plano, tenía 2 bolsas de ojeras, así una y otra abajo, era impresionante. ¿Y qué tal tu vista, Michelle? ¿Todo bien? Mi vista todo bien, sí, yo feliz de la vida. Mm, Jennifer Holguín dice, ¿qué fue lo que te enamoró y con lo que dijiste, me quiero dedicar a la fotografía para stop motion? No sé si Bueno, contaste, Michelle, que tú ya trabajaste también con René Castillo. no, mira, yo creo que el stop motion, otra vez, creo que lo que más me enamora de esto es que es una de las pocas labores físicas que tengo. Sabes que todo me gusta, que todo es posible y además me gusta resolverlo en cámara, ¿no? Por ejemplo, hay, hay un plano que a mí me parece hermosísimo, que es cuando Gepetto apaga la lámpara de Pinocho. Aquí lo tengo y se los voy a compartir porque es de mis planos favoritos. A ver si ahora sí le atino. Sí, eso, ahora sí le estoy atinando. Ujú. Que es este momento precioso cuando le dice, no, pues buenas noches, hijo, digo Pinocho y, ¡plum! Y se va a la noche, cambio de emplazamiento, foco a Pinocho y platica con el grillo, ¿no? Esto lo hicimos cuadro por cuadro, ¿saben? En esta parte, a ver, detente, esto está hecho, en cada cuadro va cambiando la luz, por ejemplo, aquí empieza con esto, ahí está, ahí está. Cambia la luz y entonces existe una luz de noche, como cuando apagamos la luz en nuestra casa, que la apagamos, se siente en la noche, pero está iluminado para esta noche y conforme vamos quitando el dimmer de la luz del foquito este, va desapareciendo incluso en la carita de Pinocho. ¿Lo notaron? Entonces hay Ahí una a la altura de la relación, boca. ajá, entre esa lámpara y todo lo demás. Entonces, para mí es un efecto súper bonito porque no solo, digamos, existe esta lámpara, existe esta luz ambiente y existe esta noche que está persistiendo. Entonces, hicimos todo un proceso hermoso de cuánto debían ser las variaciones de luz. Creo que por aquí también tengo un documento muy bonito. Déjenme ver si está por aquí. Esto es el Grading Bibles. No, yo me quiero ir a este lugar y luego, cierto, uno atrás. Los documentos, ahí voy, ¿eh? Eh, Lighting plans, Geppetto's room, lighting transition. Este es el que quiero abrir. Es un- y ahorita les enseño, nomás lo preparo para que se pueda ver más o menos bien. Y ahora les enseño. Esta es otra de las cosas que me gusta mucho del stop motion, que me permite hacer estudio de la luz.
¿no? Y entonces, como verán de este lado, dice cuál es el tipo de lámpara que está trabajando, cuáles están cuáles están activas cuando la lámpara está prendida y cuáles son las lámparas de noche y cómo debe apagarse en qué porcentaje, ¿no? En el frame 92 está al 100%, en el 93 al 50%, en el 94 a 41, en el 95 a 33, 28, 22, 16, 10, 7, 6, 5. Y el 5% se mantiene tres cuadros y en el 4% se mantiene un montón hasta que termina en el cero, ¿no? Y entonces con estos porcentajes lo que yo hago es sacar la proporción de la potencia lumínica de las lámparas en relación al dimmer. Y entonces todas las lámparas tienen que tener un cambio, sobre todo las que van de la luz a la noche. Para mí esto es una sabrosura, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta mucho el stop motion? Pues porque me permite desmenuzar cuadro a cuadro la existencia de la luz, la, fan- la fantasía de la luz, eh, darle poder al color eh, y, y crear el mundo de la nada, ¿no? Como hacer una pirámide, pues. Nada más y nada menos. ¿Por qué no? Isaac, Isaac Bizarroc, saludos tío Mitch de parte de Paul e Isaac. Muchísimos besos, chiquitos lindos. Gracias por Saludos estar. desde Ecatepec, Hidalgo, Texcoco, Iztapalapa, Valle de Chalco, Tamaulipas, desde la panza de la ballena, nos dicen aquí. Qué chido, ahí voy a estar. Edgar Mendoza nos dice, hola Michelle, tu opinión sobre el futuro de la animación con la novedosa inteligencia artificial. Hola Edgar, qué padre pregunta. Bueno, mira, en el estudio han usado la inteligencia artificial para detectar cosas. Y honestamente, pues a mí me parece que siempre le hemos ganado a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, honestamente, cuando dijeron, miren, lo que está sucediendo es esto, yo volteé y dije, ¿a poco no lo sabíamos? Entonces, no me siento atacado, ¿sabes? Yo he utilizado la inteligencia artificial para facilitar algunos procesos. Así, oye, tengo que enviar este documento, organízame estos pensamientos, entonces me pongo una propuesta, lo recupero y lo pongo, ¿no? Me parece que es una herramienta interesante. Yo no la utilizo para nada en términos creativos, porque, pues, ¿quién mejor que yo para comprender? ¿Y quién mejor que tú? ¿Y quién mejor que todos nosotros para comprender los colores? Para decir que el color del miedo es, ¿cuál es el color del miedo, Edgar? ¿Cuál es el color del miedo, Karina? ¿Cuál es el color El, del miedo, Michelle? el Entonces, color del miedo, pues puede ser el azul, y cada porque es uno tendrá un tono. melancolía, tristeza. Ujú. ¿Sí? Y cada uno tendrá uno, ¿no? Y entonces lo que la inteligencia artificial podría proponer quizás no sea tan interesante. Sé que se están metiendo en mundos como por ejemplo crear historias, música, ¿sabes? Incluso imágenes. A mí no me da miedo. A mí la verdad es que me da un poco igual, porque además se ve bien fea. Además lo que yo he visto es así como, bueno, es hacer obvio lo evidente, ¿no? Así de, a ver, quiero hacer belleza, y entonces ya te sale la evidencia de la belleza. No, no, bueno, a mí lo que me seduce es la belleza en las sombras, como la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde está lo más humano? Lo más humano está en las carencias. Y yo tengo carencias y todos tenemos carencias. Y si volteamos hacia esas carencias, eso se convierte en un motivador, uno, para no volverlas a tener, ¿no? Y dos, pues para cambiar el mundo en términos de mejora humana. Y entonces, para mí, la existencia de esas carencias y la existencia de poder hablar de ellas de manera creativa, lo único que hace es salvar a la misma humanidad. Por eso el arte es importante. Si no, ¿para qué? ¿No? Entonces, cuando a mí me dicen la inteligencia artificial suplirá, pues a lo mejor sí, pero para personas flojas, ¿no? Para industrias flojas, para industrias que prevén ganar dinero. Para la cuestión humana, yo no le tengo miedo y a mí me gusta mucho más explorar y conocer cuáles son tus inquietudes, ¿sabes? Como ser humano, eh, y que me cuentes con tus historias el por qué esas inquietudes se reflejan de tal manera en tus decisiones creativas y yo solamente quedarme sorprendido y decir, órale, qué fregonería, ¿no? Creo que ahí está el virtuosismo del arte, creo que ahí está el virtuosismo de nuestra humanidad
como comunidad, ¿no? Por eso creo que el conocimiento tiene que ser democrático y tiene que estar al alcance de la mano, pues para que lo utilicemos para expresar lo que tenemos que expresar. Entonces, no me siento atacado por la inteligencia artificial, perdón por esta longitud de reflexión. Pero además, en este mundo del stop motion es justo la materialidad lo que crea la magia, ¿no? Sí, Jan Schwagmayer compara el trabajo del animador con el del chamán, ¿no? Y se pone mucho más loco el asunto porque él dice que el tacto en sí mismo y establecer esta relación con los objetos les imprime ánima, les imprime vida a oh, estos objetos inanimados, ¿no? Entonces, eso definitivamente es algo, el calor humano es algo con lo que no cuenta ninguna herramienta de la inteligencia artificial, creo yo. estoy contigo. Digo, al menos ahora, no sé cómo se vaya a poner el futuro. Puedo anticiparlo y a la inteligencia artificial pues va muy veloz también. Yo he visto cosas así como muy sofisticadas y hay muchas personas que lo están utilizando, pero a mí me sigue gustando la fisicalidad, resolver las cosas en cámara, idearnos, como por ejemplo un poco la toma de la ballena, que a mí me parece que es un gozo desde el momento en que Bartek decía, oye, ¿cómo la hacemos? Hasta el momento en que la cámara y termina en el plano integrado por efectos especiales. Pero es que es Una belleza, Michelle. Andrés Oro te pregunta, usa lentes de macrofotografía, telefotos? ¿Cuál es el que más usa y cómo lidia con la profundidad de campo? Ok, Andrés, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos, bueno, como el trabajo de arte es muy bonito, una de las prioridades es que ese trabajo se muestre. Y la profundidad de campo es muy importante para evitar que parezca maqueta, porque ya sabes que cuando hacemos cosas Mm, pequeñas, acercamos la cámara, el foco es tan crítico que todo lo demás se desenfoca y por lo tanto se evidencia que estás trabajando en microfotografía o con escalas, ¿no? Entonces, es súper importante lo que dices. Sí, hay que mantener una profundidad de campo que nos conecte con el cine clásico. Y entonces nosotros trabajamos con diafragma 16. Imagínate lo que significa trabajar con diafragma 16. Es un chorro de diafragma. Y entonces, con ese diafragma, trabajamos con el ISO máximo 400, ok. ¿no? Para mantener la calidad. Entonces, en realidad estamos bajos, ¿no? Y con velocidades de obturación que van por encima de, bueno, más rápido de 2 segundos. Nuestros 2 segundos es como lo máximo en exposición. Y entonces ahí es donde nos ayuda a compensar un poco el diafragma. ¿Por qué utilizamos estas cosas? Uno, por la calidad del ISO, que ya no se quiebra si necesitas hacer un pequeño crop o un pushing digital en la imagen. Los 2 segundos todavía son controlables y no es tanto tiempo de distracción para el animador. Y el F16 pues ayuda a mantener la profundidad de campo. ¿Qué lentes utilizamos? Vamos desde... En Pinocho trabajamos desde 15 milímetros con la ballena para hacer sentir que era un animal gigantesco hasta 105 milímetros para macros muy especiales, para como tomas muy cerradas y con focos muy críticos. El que más utilizamos suelen ser 50, 35. El 50 es un lente muy cómodo porque tiene muy buena funcionalidad óptica para la animación. El 35 te da un ángulo de visión súper bueno. El 28 pocas veces lo utilizamos porque preferimos irnos a los 25. El 25 todavía conserva, no rompe como el 24 o para abajo o el 20, no se deforma tanto, pero es un súper buen angular. Y entonces entre el 28 y 35 preferimos romper del 35 hacia el 25, luego el 20, luego tenemos 18 y luego 15. Entonces el rango 15, 18, 20, 25, 24 también casi no lo usamos. Hay 28 que casi no usamos, 35, 55, 55 macro, 105 macro. Ese es el rango de las ópticas que utilizamos. Ok. Y bueno, te pregunta que cómo lidias justamente con la profundidad de campo. Um, eh, eh, ¿En qué sentido? O sea, porque nosotros tenemos que tener mucha profundidad de campo ok, a lo mejor ya sé por dónde va la pregunta. Cuando hay cambios de foco, por ejemplo, que el personaje está en un punto y tiene que moverse hacia adelante y hay que cambiar el foco, hay dos maneras. Si para proyectos como cinematográficos como Pinocho, en donde piénsalo de esta manera, Andrés.
cuando trabajas en cine es como trabajar para una composición orquestal. Y entonces tienes muchos instrumentos haciendo una pieza musical. Y cuando trabajas para una serie de televisión es como una composición para una banda de rock. Entonces tienes menos elementos para que suene chido, ¿no? Tienes menos instrumentos. Y entonces en Pinocho, si había un movimiento del personaje, hacíamos cambio de foco y el foco estaba conectado a un motion control. Y entonces se negociaba o se acordaba con el animador en qué momento empezaba a moverse y en qué momento terminaba para hacer un cambio de foco gradual, ¿no? En In The Know, que no teníamos oportunidad de tener tanto tiempo, igualmente aquí en Tiny Chef, en In The Know lo que hacemos es separar las distancias. Entonces, por ejemplo, hay un plano en In The Know donde un personaje está muy cerca de cámara y pasa otro personaje corriendo hacia atrás y luego volvemos al foco aquí. Entonces, foco, foco, foco. Y entonces no teníamos la oportunidad de hacer todo eso y lo que decidimos fue mover la cámara más atrás, lo más atrás posible, hacer un crop digital lo que pudiéramos en VFX. Entonces con esta distancia uno automáticamente está ganando más profundidad de campo. Si estás más cerca, como si pones cerca tu dedo del ojo, pero de atrás se va a ver desenfocado. Pero si lo alejas, todo se enfoca, ¿no? Entonces funciona un poco la misma lógica. Y entonces lo que separamos fue la cámara un montón, hicimos un crop digital, un push-in, y luego cambiamos el foco en lugar del personaje que estaba cerca de cámara a un punto intermedio entre los dos personajes. Entonces pusimos el foco aquí y con el F16, creo que nos fuimos hasta F22 en esa, separamos la profundidad y ya teníamos la sensación de foco en uno y en otro. Pues, por supuesto. Ahí es donde lo digital y lo analógico funcionan, ¿no? En un baile perfecto, ¿no? Porque además en la animación nuestras cámaras digitales tienen tantos píxeles que nos sobra espacio para hacer pequeños push-ins en digital. Podemos hacer Claro, cortes, no son digitales. claro, claro. Bueno, Michelle, pues tenemos una última pregunta. Venga. Ginny Silva te pregunta, ¿en qué momento entra en acción el director? Qué padre pregunta. Yo también me lo pregunto todo el tiempo, Jenny. No, el director es en animación, uno pensará, dice, bueno, si toda la actividad funciona en set, si el animador está animando, si el fotógrafo ya sabe lo que tenía que hacer, si todo está mecanizado porque las cámaras cambian la luz, modifican todo, ¿en dónde juega el director? ¿No? Hay muchas formas de dirigir, por ejemplo, en Pinocho. En Pinocho estaba codirigida Guillermo y Marc. Guillermo trabajaba directamente con los actores porque es un gran director, ¿no? En términos de actuación. Y entonces decía, mira, esto se trata de esto, la intención es esto, que se sienta como que hay un error, como que está nervioso y entonces que le tiemble la mano, que vada con la mirada. Entonces, todos estos elementos de narratividad visual vienen desde allá. Vamos a hacer esto, lo otro, ¿no? Esa información baja a través de Mark, porque Mark era el director en piso, ¿no? Y entonces Mark estaba en piso y decía, ahora, la cámara yo creo que tiene que estar un poquito más abajo, jálalo un poco más para acá, vamos a hacer esto, el personaje va a entrar aquí, construía la puesta en cámara, ¿sabes? Mark. Y entonces entre los dos lograban hacer toda esta estructura. Y entonces, bueno, ya toda la información se vaciaba hacia los demás departamentos, todos seguíamos esas directrices y se hacía el plano, ¿no? En In the Know, nuestros directores eran Zach Woods y Brandon Garner, dos comediantes maravillosos. Lo mismo, dos tipos brillantes en la narratividad de la comedia, brillantes. Entonces trabajaban directamente con los actores, tratando de sacarle jugo a todos los momentos de comedia y tratando de poner las intencionalidades de gesticulación y de dramatismo. Y lo que funcionó allí en ese proyecto es que Brian Hanson, que era el director de animación, y yo como director de fotografía, hacíamos las funciones de directores en piso. Entonces nosotros teníamos, yo como director de foto tenía la responsabilidad de que el encuadre, los movimientos de cámara, la composición, todo eso estaba en mi responsabilidad. Y Brian se dedicaba a la parte de la puesta en cámara, donde empezaba el personaje y todo eso. Entonces nos reuníamos los tres. En Tiny Chef tenemos al director en piso. Y entonces él se encarga de hacer todo lo que te acabo de platicar, que nos dividíamos los otros, pero él solo. Sí tiene un director de animación, que es también quien le ayuda un poco como a mantener
eh, la estética de la animación, ¿no? La, el lenguaje de la animación, que no se vaya más allá de lo que está permitido o acordado o que no se quede corto en términos de acting. Pues más o menos así funciona. Ok, ok. No sé si quieras dar, Michelle, algún comentario final para poder cerrar esta conversación. Bueno, espero que en algún momento exista la oportunidad de podernos ver en persona, de poder hacer un taller en persona, porque finalmente, como les dije, creo que el arte no es solo la expresividad del alma y del corazón de nosotros como seres humanos, sino la capacidad de ponerlo en colectivo. Entonces, deseo con todo el corazón que pueda pisar los terrenos de Powaliscali y poder contribuir en términos de ideas, conocerles y que toda esta información pueda tener un final mucho más real, mucho más físico que solamente haberlo platicado. Por lo pronto, haber estado aquí con ustedes es un súper honor. Me siento muy honrado de que me consideren para platicar con ustedes y bueno, espero que esto funcione no solo como inspiración, sino como un poquito abrir las puertas del abecedario del mundo de la animación. Te agradecemos muchísimo, Michelle, de verdad la generosidad de compartirnos tu tiempo. Para nosotros ha sido una verdadera revelación todo lo que nos has contado, todo lo que nos has mostrado y de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Tienes las puertas abiertas en Powaliscali, por favor, sí ven y, y conozcámonos y hagamos, como tú dices, lo físico Sí, posible, ¿no? así Bueno, será. quiero leerte la constancia de participación por habernos compartido esta verdadera masterclass. Powaliscali, Casa de las Historias, otorga el presente reconocimiento al cinefotógrafo Michel Amado por su participación en la masterclass en línea, la dirección de fotografía y su mundo, el stop motion, impartida Muchísimas, el 22 de junio de 2024 con duración de 2 horas y firma Jesús Villaseca Chávez, nuestro director. muchísimas gracias. Dale mis agradecimientos a Jesús y ya nos conoceremos en persona. Y qué placer. De verdad, gracias a todos por su tiempo. Espero no haberles aburrido con algunas cosas muy etéreas. No, 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 para nada. Y muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a quienes se conectaron el día de hoy, quienes aportaron sus participaciones con preguntas. Y bueno, con esta actividad concluimos nuestro cuatrimestre del primer año y bueno, del primer ciclo, perdón, y les invitamos a inscribirse en la oferta del siguiente ciclo. Muchas gracias, Michelle, y buen día a todas y todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.